Enric, desde la escuela, desde tu experiencia, en todas estas cuestiones que no te son ni mucho menos poco familiares, ¿qué nos llevamos para la escuela de Barcelona? Te tengo que avisar que tienes algunos estudiantes por aquí escondidos. Sí, ya los he visto, ya los saludo, buenas noches. Y algunos profesores. Bueno, a mí Félix me ha puesto en un compromiso. Es la última intervención, Enric, sí, porque es tarde y ahora me dirá encima que hay que estar solamente 3 minutos y eso, claro, es imposible con esas intervenciones y esas cosas tan estupendas que se han dicho ahora, pero he de decir como principio que, claro, que Vitruvio sigue siendo verdad. Lo que hay que entender es que lo que Vitruvio dice en cada momento ha cambiado. No es lo mismo la firmitas romana que la firmitas de la que hablamos hoy, no es lo mismo la venustas de la que hablaba él. Es decir, ¿por qué sigue funcionando esto? Yo tenía un profesor muy famoso, ya fallecido, sordo como una tapia, que nos decía: jóvenes, porque éramos casi todos chicos, en arquitectura todo mide y todo pesa. Por lo tanto, esa cosa que nos decía en los años 70, pues todavía es una cosa que sigue estando de acuerdo con lo que dice Vitruvio. Entonces, ¿qué podríamos hablar de la arquitectura? A mí no me gusta la televisión y por eso me he levantado ahora. No me gustan tampoco los formatos de televisión y por eso me he levantado ahora. Eso tiene aspecto de plató de televisión y un plató de televisión muy apretado. Y tomo la voz en nombre de todos porque creo que estamos todos muy incómodos. Ese sitio es incómodo. Y esto es la arquitectura. Está mal iluminado porque se nos ilumina desde arriba. El único que está cómodo es Félix, que nos está vigilando, así dando vueltas alrededor nuestro, y es el único que está cómodo. La arquitectura es esto. La arquitectura es lo que da forma a la vida. La vida en sí no existe. Antes se hablaba del paisaje, Carmen hablaba del paisaje y de la naturaleza. Efectivamente, la naturaleza lo es todo. Pero, ¿qué es paisaje? Aquí tenemos una fotógrafa que lo sabe muy bien. Cuando recortamos algo y lo separamos del contexto, ahí está el paisaje. Lo demás es naturaleza. La naturaleza es que nos pica el cuello, que nos movemos, todo eso es naturaleza, que los árboles crecen. Por lo tanto, de lo que se ha dicho aquí, hay muchas cosas que nos interesan a la escuela. Claro que sí. Nos interesan muchísimas de esas cosas que se han dicho. Hay que tener en cuenta que hay 3 momentos en la vida que son simultáneos, aunque no lo parezca, que es el pasado, el presente y el futuro. Siempre hay un punto en el que recordamos. Se ha hablado aquí mucho de la memoria, se ha hablado aquí mucho de la situación actual, cómo somos, preguntaba al principio Rafael. Qué pregunta más difícil, ¿no? ¿Cómo somos? No lo sabemos ni íntimamente nosotros mismos. Por lo tanto, eso forma parte del presente. Es lo que no somos nunca, porque el presente, cuando lo hemos dicho, ya ha dejado de ser. ¿Y qué es el futuro? Es aquello que nos imaginamos, que nos gustaría que fuese. ¿A través de qué? De la unión del pasado y del presente, es decir, haciendo una mixtura. Nosotros en la escuela tenemos que enseñar a jóvenes que quieren ser arquitectos, es decir, quieren generar receptáculos para que la vida sea confortable, para que estemos más cómodos de lo que estamos ahora aquí en esta sala. Claro, para eso hay que insistir en la memoria. Hay que decir que la arquitectura es una actividad que no es nueva, es una actividad que ha empezado hace muchos siglos, que tiene unas normas y que muchas de esas normas han sido universales desde el origen de los tiempos. Y luego hay una cuestión de adecuación de los métodos y de las voces. Todos cuando empezamos a hablar por la voz de otro, nunca empezamos a hablar con una voz propia. Siempre hemos tenido que tener unas baterías de acumulación en donde hemos recogido experiencias. Y por lo tanto, las escuelas, sean de arquitectura, de música, de fotografía, de cualquier cosa, deben insistir en algo que a veces es verdad que a vosotros, a mis estudiantes, les molesta mucho. Es cuando les recordamos que están haciendo cosas que hace muchos siglos que se siguen haciendo. Yo, que ya tengo una edad un poco alta, hay veces que cuando me muevo me recuerdo a mi padre y no lo hago por voluntad propia, es que es algo que la memoria está dentro de nosotros mismos y por lo tanto hacemos cosas que están marcadas por la genética de la memoria y eso en la arquitectura también pasa. Muchas de las cosas que hacemos vienen marcadas por la genética propia de la arquitectura. Claro, se han hablado de muchas cosas,
del simbolismo, efectivamente, la buena arquitectura es simbólica, pero ahora eso sería una distinción. Yo creo que en el simbolismo hay dos momentos que hay que distinguir, que es el momento de vivencia propia, cuando uno reconoce que algo es un símbolo. Otra cosa son los diccionarios de símbolos, que eso son decantaciones culturales de utilización de figuras, de elementos que al final de tanto usar los delfines, pues hay alguien que ha decidido que los delfines son la pureza. Bueno, pues eso es una decantación cultural, eso no es una vivencia personal. En cambio, una vivencia personal pues es intentar tender a cero, que decía Karma hace un momento, ¿no? Tener que tender a cero. Bueno, y luego se ha hablado del discurso, y hablando de eso mismo que habla Karma, he tenido la suerte de ser profesor suyo en el Pleistoceno mío, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora ella ha sabido dar forma a un discurso que yo recuerdo que lo hacía inconscientemente cuando era estudiante. Yo recuerdo que cuando ella iba a comprar minas a la papelería, pedía la mina más dura que había y le decía, la mina más dura es el 8H. Decía, no, yo la quiero más dura todavía, y hacía unos dibujos que apenas se veían, eran unos dibujos que había que mirarlos casi al trasluz porque apenas se veían. Claro, ahora esto me doy cuenta que ha sido un proceso vital, o sea, de no saber o de tener una vaga intuición de algo, ahora se ha convertido en un discurso. Y eso es también clave hoy en la arquitectura que hacemos, ¿no? Toda arquitectura tiene que tener un discurso que la soporte. Esa arquitectura sin discurso ha muerto. Eso seguramente lo hemos heredado de otras actividades artísticas. Antes Gloria hablaba de la exposición de Duchamp, todavía me acuerdo cuando la presentaron en el Instituto Francés, yo también soy muy mayor, con Hamilton y con Pontus Hulten, claro, eso lo hemos aprendido de otras disciplinas, seguramente vienen de otras disciplinas, pero la arquitectura hoy es una arquitectura que tiene que tener raíces en el pasado. En la escuela estamos ahora intentando volver a dibujar a mano. Creemos que dibujar a mano es una buena manera de entender la arquitectura de otra manera. Los ordenadores, naturalmente, no nos lo podemos sacar de encima. Se ha hablado aquí del progreso y hace muchos años William Blake decía que el progreso era el castigo del hombre, pero bueno, efectivamente eso es un castigo, ¿no? Estamos castigados a utilizar esas máquinas inútiles que nos venden en el Black Friday, que es hoy además que estamos perdiendo el tiempo aquí hablando, y tendríamos que estar ahora en el Corte Inglés comprando miles de tonterías que nos servirían para vivir un poco peor. No, muchísimas gracias, Enric. Yo creo que es más que oportuno que nos hayas recordado efectivamente que nos hemos librado de un par de horas de tener esta pulsión compradora, no nos interesa. Me hace recordar una cuestión que era en el origen de cuando pensábamos cómo establecer un sistema, un formato, una convivencia en la que, con independencia de si es posible intervenir o no, la idea de estar involucrado, de participar de esta conversación, fuese posible. En los formatos de convivencia, digamos, parlamentaria, que podía recordar, el Parlamento británico parecía que era un buen ejemplo, en la que esta visión cruzada permite como mínimo tener constancia de los otros que estás conmigo. Sí, pero y esa es la razón. Tu figura en el, en el Parlamento británico, tú tendrías que estar aquí en medio. Ya, pero si yo no soy... No. Bueno, yo lo que también quería recordar, y en la cuestión, porque es un tema que hoy hemos estado comentando en un rincón de la escuela precisamente, sobre esta cuestión del confort, ¿no? En relación a lo que uno hace. Y me has recordado una cuestión que es, visitando, ¿no? Estos viajes que vas a ver, donde la gente ha pensado cómo hacer mejor o más fácil la vida para los demás, cuando veía la casa de Pleknik, ¿no? Y me mostraban su silla, ¿no? Y su silla era una silla, lo saben, incómoda. ¿Y por qué era incómoda? Porque era una silla que no era para relajarse y para estirarse, sino porque era una silla para recordar que estaba trabajando. Yo a todos vosotros os doy las gracias por el esfuerzo, por haber venido a trabajar con nosotros y por haber compartido la experiencia de estas personas maravillosas que nos han ofrecido sus ponencias. A todos, gracias. Muchas gracias.